González. Regresamos y tengo a un querido amigo, invitado, socio, con quien he desarrollado oportunidades e ideas, Iván Zavala de Inrealta Group. ¿Cómo estás, Iván? Gracias a Dios, muy bien. ¿Ustedes, muchachos? Muy bien, gracias a Dios. Contento, qué bueno. Bienvenido y gracias por decir presente. Claro, aquí siempre. Iván, sé que hay una frase que asocio mucho contigo, que es el tema del empresario inmobiliario. Y es una frase que pues muchas personas que quieren aprender sobre el mercado de bienes raíces, quieren comprar, quieren invertir, quizás no han escuchado o la han escuchado y no saben por dónde empezar. Primero, para dar un poco de contexto, ¿qué es un empresario inmobiliario? Pues mira, en este mundo que estamos, hoy mismo nosotros tenemos 29 años en la empresa de reality y lo que nos hemos dado cuenta es que antes, yo sé que Coral y Fernando van a entender esto, que nosotros solamente hacíamos corretaje de bienes raíces, pero hoy en día la nueva generación no viene pensando solamente en corretaje de bienes raíces, viene pensando en que quiero tener Airbnb, quiero desarrollar, quiero tener propiedades de inversión. Y definitivamente hay una mentalidad diferente, ¿verdad? Entonces, la educación tradicional que nosotros tenemos, que nos prepara para coger un curso, realmente te prepara para hacer una cosa. La educación de tasación, la educación de financiamiento, cada una te prepara para jugar un rol dentro de lo que es un mercado mucho más amplio. Y la palabra de empresario inmobiliario es como cambiamos una mentalidad. Y siendo un corredor, siendo un tasador, tú te preparas para poder capitalizar diferentes roles dentro de la industria inmobiliaria, que es mucho más que el corretaje, que es mucho más que tasar una propiedad. Es como capitalizar oportunidades, por ejemplo, desde ser un intermediario, que es un corredor, a comprar una propiedad de 4 apartamentos, a rehabilitar proyectos, a tener hoteles, a tener Airbnb, a trabajar con fincas, a trabajar con proyectos de sustentabilidad, de rehabilitación urbana. Y esa es la mentalidad de un empresario. Obviamente, ¿qué uno hace? Pues uno comienza quizás generando ingresos, que es como corredor, pero ese cash tú lo quieres entonces comenzar a invertir, pero esa educación no la tienes. Pues nosotros lo que hacemos es una educación overall, ¿verdad? Bastante adecuada a lo que es la realidad de hoy en esta hiperconectividad con tanta información, para que donde quiera que tú estés, y no importa la profesión que tú tengas, porque mucha gente no necesariamente quiere ser corredor, pero aunque yo tenga una farmacia o aunque yo tenga un negocio, yo soy un perito electricista, yo quiero invertir mi dinero, yo no lo quiero dejar en el banco porque todos los días el dólar tiene un poder adquisitivo menor. Mira, hoy yo tenía con el ingeniero de nosotros de proyectos, él me decía, contra Iván, quiero ponerme líquido porque presiento que viene una recesión, y yo le decía, bueno, hay que tener cuidado. Porque primero que nada, de aquí a una recesión, que es lo que pasó hace 5 años, los precios siguen subiendo. Entonces, ¿de qué me vale a mí hoy en día yo tener quizás 100,000, 50,000 o $1,000,000 en el banco? De aquí a 4 años, con ese dinero, yo no puedo comprar lo que puedo comprar hoy, y esa propiedad aumentó un 15% anual. Entonces es una dicotomía, ¿verdad? De realmente, si tengo dinero en el banco, pero si el dinero cada vez tiene un valor adquisitivo, un poder adquisitivo menor, y se ha notado por historia que los bienes raíces en Puerto Rico consistentemente, independientemente de la fluctuación de los ciclos económicos, ha seguido subiendo, es un balance donde tú los prefieres tener. Aparte de que en un banco tú sabes que tú tienes garantizado $250,000 por el día. Y sí, no sé si sabes que no es que te dan 250,000, ellos pueden dártelo hasta en 30 años. Exacto. Exactamente. Y esa es la definición de cómo tú invertir entonces dentro de este modelo inmobiliario. Ustedes tienen una escuela que es... Nosotros tenemos un instituto, que es el Instituto de Bienes Raíces REIRE, pero ese te faculta, te da educación continua para los corredores y también te da el curso para tú poder tomar la licencia de corredor. Correcto. De hecho, yo soy graduado de REIRE. Yo saqué la licencia con ustedes para el proyecto de Urbital. Qué ahora, bueno. Más allá de eso, entonces tienes ahora este otro curso. Tenemos una comunidad que se llama BRICE, que es Bienes Raíces con Impacto Social y Desarrollo Económico. Bienes Raíces con Impacto Social y Desarrollo Económico. Correcto. Es donde te enseñamos a cómo, aparte, porque se habla mucho del flipping, se habla mucho del wholesaling, pero cuando uno entra cuando uno va, yo no voy a decir que estamos entrando en edad, porque estamos jóvenes, ¿verdad? Pero cada vez que pasan exacto, pero cada vez que pasan los años, yo no sé si la mentalidad de nosotros cambia, ¿verdad? Y
definitivamente yo quisiera ver un Puerto Rico en los próximos 20 a 30 años donde nosotros los grandes patrimonios se queden en manos puertorriqueñas, de residentes de Puerto Rico, y ese tipo de educación no la hay. No hay una educación de cómo nosotros preservar nuestros patrimonios, cómo unirnos para trabajar. ¿Tú dirías que es congruente ser empresario exitoso, crear valor y a la misma vez ser socialmente responsable? Claro, e inclusive he aprendido algo en 29 años. Cuando yo invertí la ecuación, antes al principio, como todo joven, tú estás pensando en cuál es tu retorno económico en un negocio. Sin embargo, cuando tú puedes ver los bienes raíces como un instrumento de desarrollo económico e impacto, ¿verdad?, social, por ejemplo, tú revalorizas la propiedad. Ahí es donde vienen los patrimonios. Ahorita estaba escuchando que tú preguntaste, ¿y esa casa era la de Albizu? O por decir un nombre, puede ser la de Ramón Emeterio Betance, puede ser la de Luis Ferrer. Sencillamente el tener un nombre y ese storytelling ya que era una revalorización si mañana voy a hacer una oferta turística sobre cualquier otra propiedad, porque cómo lo utilizo, si la preservo correctamente, si llevo el diseño y la historia correcta, pues eso es lo que nosotros hacemos, cómo coger un análisis psicosocial que no es un análisis empírico, no es un análisis de tasación, sí, solamente puramente económico. Es algo más cualitativo que yo aplico el análisis psicosocial y definitivamente Puerto Rico en el momento que estamos a nivel mundial representa un trofeo para propiedades con un valor psicosocial por su sustentabilidad, por su geopolítica, porque somos una isla del Caribe preciosa. Hay mucha gente que en lugar de quizás tener el dinero en un banco, en un cuadro, en un artículo de colección, lo prefieren tener en una propiedad, ¿verdad? Ese es su trofeo, y Puerto Rico se está convirtiendo como lo fue Mallorca y Menorca, como lo fueron los Mykonos, que hoy en día tú puedes tener un volcán que te afecta. En Puerto Rico, fuera de lo que son, ¿verdad?, los desastres naturales como huracanes, nosotros, gracias a Dios, somos una isla bendecida. Sure. Nosotros no tenemos terremotos todos los días. Bueno, pero comparado con sitios que están en guerra todo el tiempo, que no son estables en términos de currency, que no son estables a nivel democrático y de gobierno, si miramoslo, mira, hay algo que se llama el sesgo de anclaje. Si nosotros, tú estabas hablando ahorita de Vistamar, ¿verdad? Entonces, Vistamar es grandísimo. Tú tienes Vistamar Marina, tienes Vistamar la urbanización. Pero el otro día, por ejemplo, el aeropuerto tenía una rotura y cambiaron los aviones, cambiaron el despegue, ¿verdad? Y pasaban por encima de todas las urbanizaciones de Vistamar. Y eso ocasionó, aunque ustedes no lo crean, un problema entre los vecinos. Cada 4 o 5 minutos tú sentías... Y eso era increíble. Y si era el de UPS, que ese parece un monstruo. Entonces, ya las personas mayores y los papás que le enseñan a los niños empezaron a preocuparse porque te interrumpía. Entonces, en economía conductual, eso se llama sesgo de anclaje. Cómo tú pierdes de perspectiva las virtudes de algo que tiene un canal, que está a 20 minutos, a 10 minutos del aeropuerto, porque hay algo que te molesta y por eso a lo mejor aceleras la decisión, todo el mundo comienza a vender por algo que es temporero. Así que cuando aplicamos eso, mira, Puerto Rico sí tiene muchos problemas, pero Puerto Rico es una isla bendita, hermano. Puerto Rico es, a mí, tú no estás orgulloso de ver. Claro. Tú quisieras vivir en otro sitio. Si tú supieras con todos los errores que podamos tener, ¿eh? No, definitivo. Y si tú supieras que en estos días yo le consulté ese caso a Coral, estoy vendiendo una propiedad en Barranquitas que tiene una capilla. Wow. Y está autorizada y todo eso. Y el comprador se tardó la propiedad en venderse y el vendedor me decía, ¿por qué no se ha vendido anteriormente? Es que el novio no había llegado y precisamente el que está comprando la propiedad, apreció el que hubiera una capilla. Claro. Y lo que representa esa propiedad a nivel histórico en el área de Barranquita. ¡Wow! ¿La vendiste ya? Sí, está en ese proceso. Así wow. que... Tremenda historia, mano. Pero, by the way, cada día son más las propiedades con prayers room. O sea que antes hablábamos de un family. Si tú vas, por ejemplo, a Dubái o tú vas a cualquier sitio de estos, los Emiratos Árabes, en los centros comerciales, en todos lados, ellos tienen un prayers room. Pero hoy en día, obviamente el protestantismo, que no es verdad, es el evangelio, pero no es de la Iglesia Católica, cada día tú estás viendo que te están buscando una casa y te están diciendo, me gustaría tener un lugar para orar. Uh-huh. Y eso es un prayer room, y en ese caso esa persona le dio mucho valor, quizás por su creencia, por la historia que tiene. Y mira, como alguien no le ve un
valor y eso es un análisis psicosocial. ¿Cuántas comparables tú puedes tener con una capilla? Lo que no te dice Fernando es que él encerró al vendedor y al comprador en esa capilla para que se negociaran, para que se iluminaran. Se iluminaran literalmente. ¿Cómo es? Se reunieron en la capilla para finiquitar y formalizar la compraventa y gracias a Dios, literalmente. Fernando dijo, yo no puedo mediar entre estos dos, Yo aquí no- necesitamos intervención divina. Literalmente. Y ya finalmente se dieron la mano, cerraron el trato y está Por corriendo. eso es un top producer. Tremendo. Pues básicamente eso es Brice. Y Brice lo que es, reúne a profesionales que no tienen que ver con bienes raíces. Muchos son dueños de farmacia, Médicos. estudiantes, médicos. Hay de todo. Hay gente de 70 y pico de años, hay muchachos de 20 y pico, todos empresarios, que obviamente el fin común es como crear un patrimonio, pero aprenderlo desde un punto de vista más innovador, no tan tradicional. Y es una comunidad espectacular, hermano. Lo que mucha gente me dice es, oye, el otro día hablando con un amigo médico, me dice, finalmente la práctica la tengo estable, ahora tengo unas cuantas horas, 2 veces en semana, salgo al mediodía, tengo tiempo y quiero invertir. ¿Por dónde empiezo? Hago una propiedad en plan 8, hago una inversión en Airbnb. O sea, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo analizo el mercado? Tremenda pregunta. Pues yo lo primero que le digo a las personas es que amplíen su marco de referencia. Muchas veces nosotros estudiamos algo porque o papi nos dijo o porque no nos dimos a la tarea de conocer más cosas. Y te lo voy a explicar de esta manera. El otro día nosotros abrimos un restaurante en uno de nuestros hoteles porque yo lo tenía que operar, porque muchas veces si el restaurante está dentro del hotel y yo te lo alquilo, por ejemplo, Coral va a pensar en su negocio, lo va a abrir hasta las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana, tú sabes que el puertorriqueño después de par de palo es el loud, ¿verdad? Pues lo que voy a tener es un bar review y cada review me cuesta $7,000-8,000 cuando tú lo saques en manera cuantitativa, o sea, me devalúas la propiedad. Entonces hay muchas veces que en un boutique hotel, por ejemplo, tú tienes que tomar eso en consideración, pues tú tienes que operarlo. Pero para operarlo yo me hacía esa pregunta, ¿por dónde comienzo? Pues lo primero que hice fue ampliar mi marco de referencia. Yo me fui a México, me fui con el chef y con el gerente, nos fuimos a Bogotá, visitamos los 50 World Best Restaurants. Okay. Y lo primero que pudimos entender es que había más de lo que nosotros pensamos. Que nosotros en nuestro servicio y nuestro producto no éramos un 10, éramos un buen 6, que hay gente que lo estaba haciendo mejor. Así que si tú vas a comenzar a invertir, lo primero que yo te diría es honestamente, como la tradición, la educación tradicional se ha quedado bastante atrás, es que te eduques antes de tú decidir, porque puede ser que después te des cuenta que habían otras estrategias y otras alternativas de crear un patrimonio mucho más rápido, que no necesariamente es con las únicas 2 alternativas que mencionaste, porque hay 100. Y una vez tú te eduques, entonces tú vas a tomar una mejor decisión, porque no hay una mejor que otra, todo está de acuerdo al plan que tú tengas. Por ejemplo, si yo tengo 25 años y mi plan para crear independencia financiera es a los 50, yo tengo un plan diferente quizás al que yo tendría ahora que tengo 50 años. Porque yo no puedo esperar un plan de 30 años, pues yo tengo que buscar un método seguro, pero más agresivo. Pues no va a ser con un rendimiento de sección 8 o un 8%. O sea que la educación es lo primero para ampliar su marco de referencia a lo que yo le diría a esa persona. Y yo le añadiría apertura o flexibilidad, humildad, como le quieras poner, para pensar y entender que no necesariamente, como tú muy bien dijiste, era un sólido 6 y habían otras personas haciéndolo mejor que yo. Claro. Pero eso lo que te da es la oportunidad de tú seguir mejorando y traer, implantar cosas nuevas, innovadoras para llegar al 10 que tú sabes muy bien que puedes hacer. Eso es correcto. Bueno, no, yo lo que pienso es que en primer lugar la educación es clave y en segundo lugar hay que ser atrevido, hay que tener la valentía de lanzarse e intentarlo. O sea, mencionaban a los médicos. Lo que pensé al principio cuando lo dijiste, que lo primero que deben hacer es contratar un corredor, porque la mayoría de los médicos son excelentes médicos. Sí. Son excelentes médicos y no necesariamente dominan el tema. O sea que tienes que ir de la mano de alguien que sepa lo que está haciendo también. O sea, tampoco pienses que tienes que aprenderlo todo y que tienes que tener todos los sombreros. Mira, búscate un aliado. Tú amplías tu marco de referencia y una vez tú sepas cuál es la inversión, porque puede ser, mira, a lo mejor tú piensas, tengo $250,000, un préstamo aprobado para hacer 6 unidades de vivienda, que dudo que las puedas hacer con el costo de construcción que hay hoy en día. O sea, ya eso casi no existe, pero vamos a hablar. Pero quizás a lo mejor yo decida comprar una finca al lado de un río, hago un trailer, lo puedo vivir de eso con home, lo alquilo y cuando tú vienes a ver tengo un rendimiento parecido con una inversión mucho menor.
Una vez tú amplíes tu marco de referencia, definitivamente tú buscas un corredor, porque no importa si es una finca, un almacén industrial, es una casa, la persona idónea para ayudarte en esta gestión, ¿verdad? Eres tú. Pero esa responsabilidad ministerial de tú entender a dónde tú te estás metiendo, definitivamente no se debe delegar. Bueno, claro. Uno busca entonces la persona que te sirva en esa como una herramienta para poder lograr ese propósito. Y bien importante, aparte de las herramientas de los corredores, usen una aplicación como Urbital, Cierto. bajan esa aplicación y les puede dar, ¿verdad?, el marco de referencia de todos los datos, lo que se ha vendido, lo que hay en el mercado. Ahora, en mi experiencia personal, yo que vivo en el Viejo San Juan, recuerdo que yo estuve alquilado en el Viejo San Juan 8 años y vimos por lo menos 6 o 7 propiedades y pude comprender por dónde es que se entra más fácil, por dónde se sale, cuáles son las calles más calladas, las más tranquilas, las más alborotadas, donde más difícil es conseguir estacionamiento. Tomó muchos años yo ver propiedades y entender bien el mercado hasta que llegó la oportunidad precisa que casualmente me la consiguió Iván, pero tomó vivir la zona muchos años. Muchas veces Descifrar las sutilezas del lugar, ¿no? Correcto. Entonces, en negocio es distinto que buscar la casa donde vas a vivir, pero muchas veces cuando me hablan de me quiero mudar, voy a vender, ¿a dónde me quiero mudar? Muchas veces mi recomendación es alquila y conoce la zona antes de que vayas a comprar y vivir, porque yo he aprendido cosas simplemente estando allí alquilado. Y eso, no sé si una versión de eso aplica al negocio. Si vas a invertir en un negocio, ¿cómo tú te empapas del tema? Correcto, ¿cómo te empapas del negocio? Y no solamente, by the way, ese caso yo me acuerdo que yo te dije, Jan, tienes que venir corriendo porque la realidad es que en ese mercado, el mercado estaba empezando a subir, pero una cosa vertiginosa. No había empezado todavía, estaba y Jan fue corriendo y al otro día dijo, no olvídate de esto, y qué bueno que ha sido una bendición para que tengamos ahí una idea. Obviamente, la apreciación que ha habido en Puerto Rico es tanta que esa inversión que tú hiciste ahora mismo puede reflejar un gran patrimonio para ti, quizás el mayor patrimonio de la gente. Pero eso tiene que ver, eso que tú mencionabas ahorita, yo lo llevo mucho a cuando ya tú compras o tú vas a diseñar algo, ¿verdad? Un proyecto sobre algo, definitivamente el ir por la noche, el ir por el día. Yo es educarte. Claro, educarte. Y si no haces eso, es bien difícil llegar al mejor uso, porque no estás tomando en consideración las necesidades de la comunidad, las necesidades del entorno, para que tu inversión lo que sea es una herramienta de desarrollo precisamente en el área. O sea, para poder hacer eso, se llama antropología o sociología, tú tienes que casi vivir ahí un tiempo, que es lo que tú dices. Si yo alquilo, vivo ahí, conozco dónde como, conozco cuáles son las mejores calles, conozco las necesidades y estás mejor preparado para una decisión. Si no hago eso, pues no tengo toda la información disponible. Para tú hacer un proyecto bueno de rehabilitación urbana, se supone, ¿verdad?, que por lo menos tú tengas la experiencia vivida y práctica del lugar de por lo menos varios años. Porque de otra manera, ¿cómo conoce? Los perros te deben conocer y no ladrar. A ese punto se dice en economía conductual que cuando el perro deje de ladrarte es que tú eres parte de la comunidad. Fíjate, a ese punto tú empiezas Realty en Caguas. ¿Y en qué año es que llegas a Santurce? Pues mira, nosotros comenzamos en Villa de Castro, después nos mudamos a la Avenida Troche, que es un modelo más pequeño de lo que es la Parada 18, pero así como nosotros llevamos 29 años, me imagino que como unos 10 años. Pero algo bien interesante, y esto lo digo como quizás algo un poquito inspirador para los más jovencitos, cada vez que nosotros hemos hecho un cambio, porque ahorita Coral dijo, lánzate. Tienes que lanzarte, no importa la inversión que sea, tienes que arriesgarte, siempre hay que arriesgarse. Y yo recuerdo que cuando nosotros abrimos en San Juan, tú sabes el VIG Building, claro. Pues abajo había un Subway antes. Sí. ¿Todavía está ahí? Pero Subway hubo un tiempo había uno, en VIG Tower. En VIG Tower, sí. Hay un Subway en VIG Pues Tower. ahí nosotros alquilamos, yo me acuerdo, hablé con Vitín me dio la oportunidad y nosotros empezamos allí Realty, pero el gerente era Milton Serrano. Entonces, como ya algo nos empujaba a venir al área metropolitana, yo vengo y le digo a mi gerente, oye Milton, tú me das aquí un espacio en la oficina, aunque yo esté un año aquí,
Y yo recuerdo que ese empuje de dejar mis asistentes en Caguas, de yo irme solo a una oficina donde, por ejemplo, Cural tiene su gran escritorio y yo estoy en una mesita, ese arrojo que tuvimos fue lo que nos lanzó después a conseguir nuestra facilidad, a tener mucha más penetración en el mercado. Pero empezaste pequeño, empezaste alquilado ahí en una esquinita. Alquilado y en una sillita de mi gerente. O sea, que definitivamente en toda inversión y en todo proyecto tú tienes que tener esa piel, ¿verdad? Y saber que vas a tener obstáculos, pero la realidad es que tienes que tener ese arrojo. Y que para puede hacerlo. salir mal. Pero Claro. Todo puede salir mal en la vida. Ese era el miedo mío. Y alguien me dijo hace poco, creo que fue en esta misma semana, me dijo, pero no vas a volver al principio, porque ya vas a haber vuelto, o vas a volver, pero con el aprendizaje. Y no vas a volver al mismo sitio. Oye, es el ejemplo de lo que mencionaste de Yanka cuando le dijiste tienes que correr, está esta oportunidad, pero él ya venía viendo, ya él venía haciendo su homework, ya él tenía esa educación, tenía obviamente la guía tuya, pero en ese momento si él hubiese titubeado, él la perdía. Claro, la perdía. O sea, tú no podías al otro titubear. día tenía 10 detrás. Pero ahí es que yo digo, pues mira, tienes la educación, lo estás viendo de frente, llega un punto en que tú te tienes que tirar, porque si no lo vas a perder. ¿Cómo nació Urbital? Bueno, Se tiró. fue igual. Fue en una conversación con Iván. Iván, llevo 10 años fuera de esto y ¿qué hace falta? Pues mira, hace falta conocer los precios del mercado y encontrar esta información de manera accesible. Queríamos resolverle el problema al corredor de que no tuviera que hacer un CMA, un Competitive Market Analysis, y que no fuera solamente un sistema de información de comparable, sino que el corredor ahí diera un botón y mira, aquí lo tienes hecho, y lo monetizábamos, ¿verdad? Y ahí, ¿qué pasó? Ahí mismo dijimos, vamos para adelante, trajo como 5 de estos tipos genios de diferentes partes del mundo. Bueno, se quitaron, porque queríamos hacer el ABM primero. Y queríamos hacer primero un Automated Valuation Model, me acuerdo. para que fuéramos, Puerto Rico pudiera, por ejemplo, si tú quieres retasar las propiedades, pues tú lo podías hacer. Oye, yo puse mi granito de arena, yo te enseño a usar Caribe. Sí. Me enseñaste. No, Coral en Caribe Pusiste una cara, pero te acuerdas. Lo que pasa es que yo tuve que ver un curso en el instituto de nosotros. tuve que ver en el desarrollo de Caribe, pero eso no significa que él lo sabía usar. Tú me enseñaste a usarlo definitivamente. Caribe está diseñado más bien para notarios, para abogados, no para otro tipo de consumidor. Y ciertamente eso fue de gran ayuda. Fernando, tú también te puedes ver no solamente como un corredor, tú eres un empresario inmobiliario. Y te has tirado de pecho en... Bueno, sí. En el caso de Airbnb, de las propiedades de rentas a corto plazo, y utilizo muy bien, y utilizo lo que... ¿En Calley fue que tú te tiraste? Calley y en Isla Verde. Wow. Y siempre me gusta practicar la política del buen vecino. Claro. Hablé específicamente en Calle, hablé con el vecino es una persona mayor, la esposa es paciente de diálisis, tiene unas consideraciones, y hasta el sol de hoy, llevo desde el 2020, nunca he tenido una queja del vecino, y voy por lo menos 1 o 2 veces en semana para darle la vuelta, hablar con él, qué necesitas, y nos ayudamos. Yo te diría que esa es la esencia, porque se puede hacer y compagina. Tener, ¿verdad?, un patrimonio, generar ingresos y respetar el medio ambiente donde uno opera. O de igual forma también han salido... O sea que los vecinos le ven una cara a la persona que está dueña. No es como cuando viene un private equity que tienen ese anonimato. O sea, eres tú estás ahí, estás presente y visible. Sí. Eso es una diferencia. Y eso los vecinos, en mi caso, nunca he tenido ninguna queja. Y lo han apreciado y nos valoramos y nos respetamos y nos queremos, y siempre van a haber cosas fuera del control, porque por ejemplo en los proyectos de rehabilitación de nosotros, que llevamos ya 8 o 9 años haciéndolo, miren lo que ha ocurrido. Nosotros tenemos la mejor voluntad de alquilarle al de restaurante, alquilar largo plazo, lo que sea a corto plazo. Pero ¿qué ocurre? Lo que mencionábamos ahorita, el de restaurante vio que de 10 a 12 de la noche a 1 de la mañana es cuando más dinero hace. Entonces, ahí se olvida de los vecinos. Tú lo alquilaste, no es tu intención, pero el orden de código público te dice que es hasta las 1 o 2 de la mañana y tienen música hasta las 2, empiezan los vecinos a quejarse. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho precisamente para proteger eso? Nosotros hemos llegado en el contrato hasta poner que si tú tienes una queja de un vecino que está justificado, tú tienes una querella
del código, o sea, del municipio por el boceteo, nosotros te damos 30 días para resolverlo. Sí. Tienes una segunda notificación de 15 días. Si tú tienes 3 querellas y tú no resuelves, eso es cláusula suficiente para que nosotros liquidemos el contrato. ¿Por qué? Porque si tú piensas en ti y tú no piensas en la comunidad, entonces lo que vamos a tener es un sitio que no ve la familia, que se convierte en un street bar nada más, entonces no hay comunidad. Y uno como desarrollador, escucha esto bien, uno como desarrollador que lo está haciendo bien, pero siempre viene el de la mente colonizada que dice, este es el nuevo Cristóbal Colón, que mira que por la inversión que le está haciendo lo que ocurre, pero desconocen todas las cosas que uno hace hasta en un contrato para uno preservar el buen ambiente, pero como ellos no lo saben, te van a tratar, o sea que siempre va a venir el obstáculo, siempre va a haber alguien en ese Airbnb o en ese largo plazo que pueda hacer una fiesta y tú te vas a llevar el agüita, por más que tú estás tratando de ser buen vecino, pero es bueno que conozcan la esencia y el corazón de uno para que ellos sepan que hay cosas que están fuera del control de uno. Pero mira, eso que dices es muy cierto. Una persona que quiero mucho, muy sabia, siempre decía, y alguien que lleva en el negocio más de 50 años, siempre decía en el contexto del viejo San Juan, que los valores de la comunidad van por encima de cualquier consideración comercial. Y increíblemente eso no va en detrimento de el dueño de negocio. No, para nada. Al contrario, lo fortalece y eleva el negocio. Y voy a dar varios ejemplos. En Viejo San Juan, Airbnb se ha convertido en un problema en ciertos casos en los cuales los dueños sencillamente no lo operan responsablemente, pero uno de los pequeñitos hotel boutique que hay en la calle Casa Sol, le han dado 20,000 premios, es orgullo de la calle, de los vecinos. Yo vivo al lado de Casa Sol. Sí, Eddie está ahí. Eddie es un líder de la comunidad. Es un líder comunitario, se ha convertido en un punto de encuentro de la comunidad. Y corre un hotel. Vive arriba. Oye, y es un hotel que lo han reseñado en publicaciones hasta internacionales. Eso es un ejemplo de un Airbnb que la comunidad, y óyeme, respalda. Y estoy seguro, no son sus números, pero estoy segura que es un negocio sumamente exitoso. Porque lo corren, pero como clockwork. Restaurantes, lo mismo. Hay 1000 ejemplos de restaurantes que van al choque con la comunidad todo el tiempo. Pues mira, tienen 20,000 problemas. No son los que siempre están llenos, no son los que la comunidad favorece. Hay otros restaurantes que hasta en el María, después del huracán, al día siguiente, ellos estaban operando porque estaban ahí para la comunidad, con menús especiales. Óyeme, esos restaurantes jamás van a quebrar, jamás. Entonces, ¿por qué? Porque están trabajando de la mano de la comunidad, están ahí para la comunidad, se deben a su comunidad y la comunidad los respalda. De esa manera es que se crean comunidades sostenibles, definitivamente. O sea que es justo lo que tú acabas de decir. Nosotros eso para nosotros es bien importante, que inclusive el restaurante se convierte en un foco de educación, o por ejemplo el hotel, porque tú sabes cuánta gente, ahora mismo la gente es más longeva. Y a los 65 años, yo juego pickleball con un señor que se llama Papo, tiene 65, papá, ese tipo está más duro que todos nosotros. Y me dice, mira, yo estoy retirado, yo quisiera sentirme útil. Pero él juega pickleball. ¿Sabes cuánta gente se quiere sentir útil? ¿Cuántos jóvenes son digital nomad? Que si tú haces ahora mismo un hotel como ese, la misma comunidad puede venir de voluntariado, pero a la misma vez voy a aprender de hospitality, voy a aprender de yield management. Así es que se crean las comunidades sostenibles, y definitivamente la identidad cultural del área permanece a través del diseño de los espacios que tú tienes en vivo. Pero cuando pensamos solamente en billetes, en vender hasta las 2 de la mañana, en el boceteo, nadie quiere ir allí. Cuando tú tienes un foco entonces negro que oscurece lo que es el valor de la comunidad. Exacto. Y definitivamente se dañan los lugares. Y esa mentalidad se aplica a nuestro negocio, lo estábamos hablando el otro día. O sea, si tú estás enfocado como corredor, como dueño de negocio, en tu pago, en tu cheque, en tu comisión, en cuánto me sobra a mí, no te va a ir bien. O sea, la gente que le va bien es quien es, ok, aquí estoy, ¿cómo yo ayudo? ¿Cómo yo añado valor? ¿Cómo yo soy un recurso? ¿Cómo te ayudo? Esa es la gente que nunca le va a ir mal en la vida. Negocio, que va a prosperar. Hay negocio para todo el mundo. Pues claro, en porque hay Puerto Rico hay necesidad. negocio para todo el mundo. Obviamente hay que trabajar, hay que salir a la calle, hay que tener tesón, hay que saber que esto está limitado el mercado, que hay que ser inteligente, que tenemos que educarnos, tenemos que invertir en Puerto Rico. Ahora mismo, mira, yo a veces me sorprendo porque ahora mismo, sabes que en Santo Domingo se pasan vendiendo proyectos, y no tengo nada en contra de que tú compres en Colombia, compres en Santo Domingo, donde tú quieras, el dinero es tuyo, ¿verdad?
Sin embargo, si hay una posibilidad de una debacle económica, es en un lugar donde tú no tienes respaldo a nivel federal y que tú tienes de momento tanta oferta, que ya los valores, si tú vas a comprar una propiedad aquí, no te vayas muy lejos, ya los valores en sitios como Colombia, en sitios como Santo Domingo, están igual o más caros. Pero tienes que dar un 50, un 60% de pronto. Sí, o sea, no es como aquí que puedes comprar con un 25. No hay un FHA, no hay un... O sea, que muchas veces nos quejamos de que aquí las cosas están subiendo y sí están subiendo y preferimos invertir en otros lugares, pero no nos damos cuenta que en esos lugares los precios, si tú lo miras en el entorno del mercado, vis a vis, están igual de caros o más caros que nosotros. Yo creo que aquí y yo creo que todavía con un hay riesgo inclusive oportunidades. hasta un poco mayor, Claro. ¿verdad? Rico país. Exacto. Rico país. Pero aquí yo creo, lo próximo que yo voy a hacer es multifamiliar en plan 8. Es lo próximo que yo voy a invertir. ¿Iván conoce algo de eso? Sí. Bueno, la sección 8, acuérdate que cuando tú miras una inversión, tú miras riesgo y seguridad, ¿verdad? Y hay gente que está dispuesta a, especialmente el que ha trabajado y se ha fastidiado, ¿verdad? Por 30 años, tú no quieres poner tu dinero en una fluctuación o en un Bitcoin, vamos a poner en criptomonedas, en todas las criptomonedas. Tú prefieres quizás una inversión más segura. Sección 8 lo que te ofrece, siempre y cuando los fondos continúen, porque hoy en día yo no sé si hay algo seguro. No entremos en eso. No entremos en eso. No entremos en eso, pero la realidad es que, ahora, yo te voy a dar un tip. El tip que yo siempre utilicé es que la renta de sección 8 sea siempre igual o menor a la del mercado. Que si mañana pasa algo y yo te podía alquilar 3/4 en sección 8 en $1,200, por decir un ejemplo, que el mercado pueda sostener $1,200. Y si yo hago ese análisis y me da, me voy por sección 8 porque el cheque es más seguro, ¿verdad? Claro. Es lo que uno busca. Pero si tienes que Hasta regresar hoy. al mercado libre... Y pues, el mercado es de 600, que no creo que eso esté ocurriendo en Puerto Rico. Todo depende porque los mercados son hiperlocales. Hay mercados que no lo va a aguantar y hay mercados que sí. Yo personalmente te digo, porque yo siempre miro que mi negocio tenga 3 salidas de 3 exit strategies. Okay. Entonces, si la renta del mercado es menor a sección 8 y por alguna razón no hay vales de sección 8, no hay demanda, te lo quitan, pues ya sabes que devaluaste en la propiedad. Claro. Porque el mercado Automáticamente. Automáticamente, sí. Inclusive si lo vas a hacer, pues yo miraría que sea una propiedad mixta, de manera que tú tengas largo plazo sección 8, puedes tener corto plazo si quieres y puedes tener inclusive un ingreso comercial en la parte de abajo, y lo que estás es diversificando dentro de una misma propiedad y estás minimizando tu riesgo. Okay. Y obviamente revalorizar la propiedad, después puedes crear una historia y por ahí sigue. Los análisis psicosociales pueden crear desde un 15%, llevarlo hasta un 82, un 90% de retorno. Pues mira qué bien, te lo agradezco. Sí. ¿Cómo fue tu historia con la calle Serra? Mano, la calle Serra ya existía. La realidad es que eso no es nada mío. Eso, la ida. No, pero tu relación a ella, porque ciertamente de repente creaste un proyecto de revitalización. Vamos a ponerlo de esta manera. Quizás yo fui el primero en tener la visión, ¿verdad? De poder ver un área dilapidada que tenía un 72% de las propiedades, por lo menos desde la Ponce de León hasta Fernández Junco. Habían como 8 a 12 propiedades corridas abandonadas. Muchas de ellas pues eran hospitalillos de drogodependientes, etcétera. Y lo que decía Coral, cuando vimos lo que significaba esa calle en los 1970, lo que era la música, después el urbanismo, o sea, las grandes disqueras y los grandes conjuntos de salsa, que en ese momento era la salsa nuestro reggaetón, ¿verdad? Richie Ray, Bobby Cruz, el Gran Combo, Viera Disco, Andy Montañez, hasta Ozuna, todos esos chamacos, cuando tú hablas con ellos, todos estos chamacos vivieron y crecieron ahí. Así definitivamente la música es parte integral de nuestra identidad como puertorriqueños, y no hay una calle más famosa en el hemisferio americano que yo creo que la calle Serra. O sea, nosotros tenemos oro en la historia. Nuestro patrimonio muchas veces es nuestro mejor legado. Sí. Y lo que hicimos fue, y lo que estamos, porque eso no está ni el 30% donde queremos estar. Falta la infraestructura, faltan las aceras, falta una iluminación correcta, la electricidad, vegetación, pluviales, pero definitivamente tiene que haber un apoyo del Estado, porque hay cosas que tú no puedes tocar porque no son tuyas. Todo lo que mencionas que falta, principalmente cae en el Estado. ¿De verdad? Bueno, sí. Las aceras... Sí, la iluminación, las aceras, descargas públicos, vegetación, sanitary sewer, y eso pues es triste porque ahora mismo podemos tener ahí un modelo
increíble a nivel mundial, que lo tenemos, pero pues, se queda congelado en un 30% de la visión, porque no vamos a la par en lo que es el avance del Estado con el avance privado. Y eso nos ha detenido un poco porque no podemos hacer más inversión porque la infraestructura está tan frágil que no nos los permite. Pero ya conocemos el concepto y lo estamos replicando en sitios donde la infraestructura está mejor, en otros pueblos y otros municipios de Puerto Rico. Inclusive ya comenzamos en una calle espectacular en Río Piedra, porque nosotros comenzamos de manera hiperlocal para que se convierta después como una semilla y conectarnos con otros nodos. Por ejemplo, tú tienes varios nodos en Santurce, o sea, tú tienes el Viejo San Juan, tienes Miramar, tienes Ciudadela, tienes Sagrado Corazón, tienes entonces calles importantes con una buena movilidad. Esos nodos se siguen expandiendo y así es que tú rehabilitas un área. El problema es que siempre hemos querido venir de cantazo a rehabilitar un área. Sí, Por ejemplo, en Río Piedra hemos pensado siempre en Río Piedra y nadie ha pensado en una calle, nadie ha pensado en la Avenida de Diego. Entonces, ¿cómo tú rehabilitas 3,000 propiedades de cantazo? A menos que no te traigas aquí a SpaceX y lo metas allí y metas 16,000 empleados mañana, pues tú lo puedes hacer. Hay una callecita ahí que ha cogido booming. la del Carmen. Sí. Ese tramito Sí, ha cogido poco a vida, poco. sí. Ahora, lo importante es traer comunidad, traer gente que viva. Lo más importante es residentes, Sí. porque el residente es el que te trabaja en el área, es el que te está consume todos los día a días. día en esos, Exacto. en El esos que te locales, consume, no claro. necesita seguridad porque el residente vela, tiene sentido de pertenencia. Los que producen la riqueza de la ciudad deben tener el derecho de vivir en ella. Claro, Esa claro, es la clave. y no tener que mudarse. O sea, by the way, los programas más exitosos de Estados Unidos de rehabilitación urbana le exigen al desarrollador que 1% de su inversión tenga que estar velando por la asequibilidad en la renta y en los proyectos de venta. ¿Por qué? Porque ahora mismo en la calle Serra tú tienes restaurantes, pero ¿quién los limpia? ¿Quién cocina? ¿Quién brega con el estacionamiento, la disposición de basura? El mismos Airbnb, los largos plazos, las áreas comunes. Pues el mismo residente se involucra. Pero imagínate que el residente no tenga un espacio porque las rentas están tan altas que no pueda vivir allí. Pues tú tienes que tener 1% del mercado que pueda vivir y ese es el que mantiene la identidad. Porque si no se convierte en un tourist trap. Hace poco estábamos discutiendo un artículo que salió de un proyecto de ley en Francia que estaba justamente velando porque en cada arrondissement o en cada Correcto. X cuadra Garantizaban para el panadero, para el que trabaja en la farmacia. Correcto. Era el Estado de París el que a veces hasta envidiaba y compraba Exacto. una propiedad Para arrendarla. Justamente a personas de la comunidad. Ujú. Aquí lo único que yo nunca dejaría al Estado que No, bueno, claro. porque No, por favor. Puerto Rico no es Francia. Pero era el equivalente de hacer un plan 8, es que lo mire una persona privada y diga, bueno, pues yo voy a convertir esto. Y ciertamente hay una ley ahora para incentivar el desarrollo de revitalizar propiedades en cascos urbanos con incentivo a viviendas, que aquí hoy día es para hotel, pero... Y en estos días el Senado aprobó la extensión por 30 años, la extensión contributiva a los ingresos generados por concepto de rentas a largo plazo. Eso Está es todo así. el mundo pendiente a eso y lo Ma- extendieron por 30 años más. Eso es así, más tienes el proyecto casi muerto del 2172 que ahora le sometieron a la Junta de Control Fiscal la respuesta económica para ver si finalmente lo aprueban, que para mí, independientemente tenga sus lagunas, porque es 1 millón o más, son 7 unidades. 7 unidades. que Pero deben- definitivamente algo es algo. Hace falta, hace Oye, falta. les voy a decir algo, reconstruir es más caro que construir. Sí. Porque yo tengo que Impactar tumbar, una zona. entonces, como la gente habla, no, ¿para qué vamos a hacer casas nuevas si tenemos 300,000 abandonadas? Hermano, meterse en un edificio sin infraestructura Y a rehabilitarlo restaurarlo, te sí. vale sobre 150 pesos el pie cuadrado. O sea, no hay break si tú no tienes una ayuda del gobierno, y es bien importante, si nos van a escuchar la Junta de Control Fiscal o quien tenga el poder, que entiendan que así como hay un incentivo para la oferta turística, porque es un economic base multiplier, porque por cada dinero, por cada empleo se generan 3, la rehabilitación urbana tiene un efecto multiplicador mucho mayor todavía, porque tiene que ver con identidad. En una rehabilitación urbana tú atiendes al viejito que no tiene donde vivir, al joven que no tiene donde vivir, al de la renta asequible, al comercio, al retail. Era lo que éramos antes, ¿verdad? Y definitivamente no entiendo. Yo sé que tuvimos una mala experiencia con la ley 212, ¿verdad? Sí, pero oye, como Abusaron tuvimos esa mala de ella. sí, Ah, bueno, no. pero Puerto Rico existe la prueba de que eso que tú estás diciendo funciona, porque gracias a eso tenemos un Viejo San Juan. Claro. Viejo San Juan se restauró cuando en los años 50 eso era olvídate, peor que Un arrabal. Piedras Casco.
condiciones infrahumanas, o sea, prostitución, drogas, crimen, de todo. Y llega el gran don Ricardo Alegría con su propuesta de, ¿sabes qué? Vengan, compren, restauren, según estos códigos, te vamos a dar estos incentivos. Porque nadie, y si no hubiese pasado eso, no tendríamos Viejo San Juan, no existiría, punto. O sea que sí funciona, sí, en Puerto Rico se hizo y tenemos la prueba en nuestra joya de la corona, que es el Viejo San Juan. Y tú sabes que Coral menciona a Ricardo Alegrí, la oposición que tuvo en esos momentos de unos terroristas. Le gritaban comunistas y le gritaban comunistas, etcétera. ¿verdad? Sí, porque él era un puertorriqueño capitalista, pero primero para ellos, ¿verdad? Claro. Y esto se vuelve a repetir la historia, pero nada, esa es una ley que creo que nos hace mucha falta. Son 78 municipios, 78 necesidades comunes que tenemos en la isla. Y 78 joyas que hay que sacarle el brillo. Eso es así. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero qué gran conversación, Así Iván. mismo. Gracias por haber estado aquí, compartir tus experiencias y tu Un placer. conocimiento. Los que quieran orientarse más con Brice, ¿cómo lo consiguen? IvanZabalStadel.com, el website tiene toda la información. Es una comunidad bellísima de puertorriqueños que quieren invertir en Puerto Rico y tenemos una excelente educación allá a sus órdenes. Si quieren aprender sobre invertir en bienes raíces, sigan a Iván Zabala en Brice. Quieren conocer sobre precios, descarguen el Urbital App. Los veo me escuchan el miércoles que viene. Hasta la próxima. Gracias.